publicaciones en lo que corresponde a la nosografía que corresponde a esta fecha. Aunque cuando se refiere a la primera parte de ella, no nos vamos a referir muy específicamente a lo que responde a las lesiones o lesión celular, ¿no? Más bien nos vamos a referir de alguna manera un poco bastante o algo más amplia a las implicancias de lo que corresponde a los estudios patológicos, ¿no? Cómo es que estos se desarrollan, qué utilidad tienen, de qué manera son aplicables, qué otras herramientas adicionales implica su desarrollo, ¿no? Para que tengan ustedes además un panorama un poco más amplio de lo que corresponde a esto. Como ustedes saben, la patología, en el transcurso de los años es una especialidad médica y que ha tenido en el transcurso del tiempo diferentes, a veces diferentes denominaciones. Tal es así que si ustedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que si ustedes verifican las especialidades médicas que constan en el colegio médico, habrá varias formas, ¿no? Varias denominaciones. Algunas de ellas que fueron desarrolladas de manera no escolarizada, como era muchos años antes. Hace muchos años los médicos no hacían la especialidad de manera escolarizada como es en la actualidad. Hace algunos años era un médico que asistía libremente a un servicio. Voy a poner un ejemplo, como en mi hospital, la sala Santo Toribio. Entonces él permanecía ahí con los asistentes de planta y trabajaba desarrollando su especialidad y se quedaba en ello, ¿no? Conseguía un contrato, conseguía ingresar a la especialidad y es entonces que asumía esa condición. Sin embargo, en los años posteriores fue una de las primeras universidades que lo hizo, si no la primera, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde incorporó la especialidad de manera escolarizada como es hasta la fecha. En aquellos tiempos, ¿no? Nosotros teníamos, y he tenido el honor de ser alumno del profesor Jorge Campos Rey de Castro, que era nuestro decano de la facultad. En un momento llegó a ser rector de la universidad cuando nuestros rectores destacaban mucho en el aspecto académico, ¿no? Y él incorporó en su condición de patólogo, incorporó algunas técnicas que en el transcurso del tiempo han ido utilizándose de manera más intensa. Y me refiero a que él fue uno de los primeros que utilizó en nuestro medio la coloración de Papa Nicolau. ¿Qué cosa es esta coloración de Papa Nicolau? Que lo vamos a ver más adelante. Es una técnica que utiliza algunos colorantes y que son aplicables especialmente con énfasis a los estudios citológicos. Los estudios citológicos. Muestras que pueden ser pues, de cervix, que pueden ser de líquido cefalorraquídeo, de orina, de cualquier otra muestra obtenida, que no solamente es de naturaleza ginecológica, ¿ya? Porque recuerdo que en nuestro servicio, ahí en el hospital, y me imagino que en cualquier otro, hay pacientes varones que van a recoger su resultado. Y el personal le pregunta, ¿vienen por su Papa Nicolau? Y él, un poco confundido, dice, no, vengo por una muestra diferente. No entienden de que el Papa Nicolau es la coloración que se utiliza en el tipo de muestras, ¿no? Porque él se siente y dice, a mí no me han tomado Papa Nicolau del cervix, ¿no? Esa es la naturaleza un poco de lo que ocurre. Y efectivamente la coloración del Papa Nicolau se utiliza para cualquier muestra citológica. Inclusive para algunas que conocemos, que ustedes van a conocer también más adelante en el desarrollo de su carrera, que es la biopsia aspiración con aguja fina, que se utiliza con mucha frecuencia en algunos centros. Bueno, y quería mostrar un poco a nuestros patólogos de mucha valía y recordación, ¿no? El doctor Juan Tacano Morón, lo conocemos, él es una de las glorias vivientes, ¿no? Que aún nos apoya en algunas actividades académicas, ¿no? El doctor Juan Tacano Morón.
que trabajó bastante en el campo de la microscopía electrónica y sobre todo en el tema de la verruga peruana. El doctor Pedro Larrea Ramírez, que ha fallecido hace un año aproximadamente, que describió en los albores de la patología peruana el linfoma intestinal y que es mencionado, aunque no de manera muy popular, pero es mencionado porque hizo la primera publicación de un linfoma intestinal a nivel de nuestro planeta. Bueno, algunos de los diferentes patólogos, que algunos de ellos aún viven, pero que crearon, como repito, la modalidad escolarizada de la patología. Y vuelvo a lo que decía hace un momento, patología entonces, ¿qué cosa es? ¿Y para qué sirve la patología? De alguna manera podemos entenderla en el sentido de que es una de las especialidades médicas en donde nosotros podemos confrontar lo que ocurre ultraestructuralmente en relación a los cambios físicos o histológicos que podemos identificar a través de algunos elementos como son los microscopios, que a su vez van a ser de diferentes tipos. Entonces, esa posibilidad de verificación, que luego vamos a entenderla como van a tener como que esos cambios histológicos van a tener una traducción en cuanto se refiere a las manifestaciones clínicas y la posibilidad de entender a estos cambios con fines terapéuticos y pronósticos. ¿Qué es lo que ocurre cuando vamos a decir, estudiamos a un paciente a quien se le efectúa una nefrectomía radical? Muy bien, obtenemos el riñón, decimos, ¿qué tipo de neoplasia es? ¿Es benigna o es maligna? ¿Qué tipo histológico tiene? ¿Es un carcinoma de células renales de tipo cromófobo o de células claras, que es el más frecuente? Bien, decimos eso. ¿Qué grado histológico tiene? ¿Es grado 1, grado 2, grado 3? ¿Es bien diferenciado, pobremente diferenciado, etcétera? Los bordes quirúrgicos están involucrados o no. Esto es para decir, y que el cirujano que está interviniendo, pues se quede tranquilo o no, lo mismo que el paciente, ¿no? Es decir, esos bordes quirúrgicos están libres o están comprometidos por la neoplasia. ¿Qué tipo de extensión tiene ese tumor? En algunas neoplasias, como los carcinomas uroteliales, por ejemplo, hay un tipo de diferenciación adicional que se da. Entonces sería un carcinoma urotelial de las vías urinarias que tiene diferenciación sarcomatoide. Entonces se van dando cuenta que hay varios parámetros adicionales. ¿Ok? ¿Hay necrosis o no hay necrosis? ¿Hay hemorragia? La extensión del tumor, en el caso primero que hablábamos del riñón, compromete la cápsula, compromete la grasa perirenal, compromete la pelvis renal, compromete el seno renal, compromete las venas renales, compromete los uréteres o no. ¿En qué medida? Muy bien. Entonces, con esta información, nosotros podemos determinar y calificar según la clasificación que ya deben también ir aprendiendo, que es la clasificación de TNM, así como hay muchas otras clasificaciones más para estadiaje. Y señalamos, ¿no? Compromete la cápsula, mide menos de 4 centímetros, ok, T1, T2, T3A, T3B. Es decir, nos va a permitir establecer algunas categorizaciones de naturaleza pronóstica. Y si, por ejemplo, la extensión tumoral no solamente se limita al riñón, sino que también está invadiendo estructuras linfovasculares, es decir, está ingresando, invadiendo la pared venosa, sobre todo venosa, las paredes arteriales son muy gruesas, ¿no? Sobre todo esas paredes venosas, infiltra y se extiende a otras localizaciones. Si es que está invadiendo luces de vasos linfáticos, significa que muy probablemente va a hacer metástasis a los ganglios linfáticos regionales. Entonces, estos elementos nos van a poder permitir decir, estas son las características, cirujano, urólogo, esto es lo que hemos encontrado. Muy bien,
él en coordinación con el oncólogo, lo que programará será una ampliación del esquema terapéutico a aplicar. O programará más adelante una intervención quirúrgica más, o etcétera. Lo que corresponde específicamente para cada uno de los diferentes tipos de neoplasias. Muy bien, eso es un poco para tener el panorama general de lo que corresponde a un estudio de histopatología. Entre los elementos importantes que debemos señalar y que se desprenden a partir del estudio de patología y que a veces imbrincan con algunas otras asignaturas, como fisiopatología, me imagino, es que consideramos como elemento importante en el estudio de la patología a la determinación de la etiología, los factores genéticos ambientales y la patogenia, el mecanismo por el cual este se está produciendo. Bien. Y estos son los otros comentarios que de alguna manera habíamos indicado. ¿Cómo así es que desarrollamos el trabajo cotidiano? Como ustedes están viendo ahí, varios aspectos. Esto que les acabo de mencionar es lo que es la patología quirúrgica general u oncológica. Ese estudio que hemos mencionado de ese riñón, que puede ser aplicado a cualquier otra estructura anatómica, órgano o sistema. Que puede ser digestiva, renal, urológica, de cualquier otra localización, cualquier localización. No, pero ese esquema es el que se utiliza fundamentalmente para ello. ¿Qué más? Decimos la citología. Ya sea la citología obtenida de modo pasivo, la citología obtenida de manera activa, o la citología que se efectúa a través de procedimientos invasivos. Un nódulo tiroideo, el cual hay que determinar su ubicación, caracterización morfológica, ingresamos con una aguja, obtenemos esa muestra con ayuda ecográfica la mayor parte de las veces, y esas láminas, que usualmente suelen ser entre 10 a 12 láminas, 15 láminas, algunas veces 20 y tantas láminas, de la muestra obtenida para hacer unos frotices, coloreados con Papa Nicolau, generalmente. Adelante, adelante. Y que vamos a poder utilizar algunos criterios o parámetros o clasificaciones. La que se utiliza más frecuentemente es la de Bethesda, así se llama. Creo que está en América, ¿no? Otras que utilizan, por ejemplo, las ecografías efectuadas por los colegas radiólogos, ¿no? Ellos también utilizan el TIRATS, que son también clasificaciones o estimaciones de la naturaleza probable del estudio que están efectuando en esas tiroides. La citogenética, que hace poquito creo que el Centro de Estudiantes hizo un curso de fisiopatología, me parece, ¿no? En el que tratamos un poquito de enfocar en ello las neoplasias hematológicas, y en donde, por ejemplo, las clasificaciones de los linfomas, que han sufrido una gran cantidad de cambios en el transcurso de los años, ¿ya? Especialmente en los finales del siglo XX, en los 20 últimos años, surgieron varios tipos diferentes de clasificación. Pero las últimas clasificaciones efectuadas y desarrolladas en el año 2022 por la Organización Mundial de la Salud, considera predominantemente las clasificaciones de los diferentes tipos de linfomas, tipo de célula de origen, cómo se compara con la célula normal, en este caso los linfocitos, en qué ubicaciones de la estructura histológica del linfocito, y sobre todo caracterizaciones citogenéticas y moleculares. Para poder decir, este es un linfoma no Hodgkin de patrón folicular que tiene una translocación entre estas dos ubicaciones cromosómicas. Y así, ¿no? Ese es el elemento que en la actualidad está generando un elemento más para las clasificaciones, especialmente de los linfomas. Lamentablemente, no en todos los medios, no en todos los lugares de nuestro medio, de nuestro país, podemos llegar a establecer ese tipo de consideraciones. Es decir, porque los laboratorios de citogenética no son muy abundantes, ¿no? Y muchas veces no logran o no permiten establecer, salvo algún cariotipo, no permiten establecer algunas otras consideraciones mucho más finas, como esas, ¿no?
De tal manera que eso genera un poco de frustración. Pero los textos y las clasificaciones vienen ordenadas en función de ello. Los estudios necrópsicos, que en el tiempo, miren, yo por ejemplo hice mi especialidad en el Hospital 2 de Mayo en el año 92, del 92 al 95. Y recuerdo que para el curso de patología general, los alumnos iban a los hospitales, con nosotros, ¿no? Yo era residente, repito, y teníamos un numeroso conjunto de solicitudes para estudios necrópsicos, autopsias, clínicas. Y efectivamente las desarrollamos. Yo recuerdo en una oportunidad haber permanecido desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde haciendo 3 autopsias consecutivas. Ya ni siquiera estaba el médico asistente, como ahora nosotros, ¿no? El médico asistente ya se había ido, yo seguía trabajando con el cadáver, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en el tiempo? Lo que ha ocurrido es que, entre otras propuestas, hice un borrador de tesis al respecto, por qué las autopsias habían disminuido tanto. Y era, yo creo, entre otros puntos, de que la imagenología ha avanzado bastante. La imagenología ha llegado a determinar, aunque en un principio con costos bastante onerosos, pero que en el tiempo, y especialmente en la situación de salud, el CIS, por ejemplo, ha permitido que se efectúen muchos exámenes subsidiados, ¿no? De tal modo que es posible utilizar esos elementos para llegar a un mejor diagnóstico anatómico. Entonces, ello ha hecho de que los médicos tratantes ya no soliciten tanto este tipo de procedimientos. Me parece que otro elemento ha sido también el temor popular de que se esté maltratando al fallecido. Entonces, la limitación siempre de ello, ¿no? Y sobre todo, imagínense, ahí en el 2 de mayo tenemos un barrio bastante movido y que hemos tenido que sufrir muchas veces agresiones de parte de los deudos para este respecto. Otro es el que tiene que ver con la responsabilidad médica, que es un tema que ustedes probablemente van a desarrollar cuando traten el curso de, no sé si se llama medicina legal, medicina forense. Nosotros lo teníamos como patología forense en aquel tiempo. Y bueno, esto, ¿por qué? Porque el médico tratante, usualmente internista, ¿no?, está en su sala y pues tiene que confrontar sus diagnósticos pre-mortem, ¿ya?, con los diagnósticos post-mortem, aclarados por el patólogo. Entonces puede no siempre haber una concordancia adecuada al respecto. No siempre hay una adecuada concordancia. Se señalan estándares de calidad de que debe haber por lo menos una concordancia entre los diagnósticos pre-mortem y post-mortem del 30%. Poco, ¿no? Poco pretencioso. Ok, pero ocurren oportunidades de que se ventilan y hay cosas que al médico tratante no le gusta que lo verifiquen. De tal manera que en el tiempo ya disminuyeron de solicitar este tipo de procedimientos autópsicos. Aún en el hospital hemos tenido, en el transcurso del año 2024, una necropsia. Y no sé si en los últimos meses del año pasado o este año hemos tenido una necropsia de una niña que me parece venía de la zona de Amazonas, con rabia. El anterior caso que vimos de rabia, hice una necropsia en el año 92 justamente, también con rabia. Este era un profesor, este es una niña. Y esto, bueno, son casos extraordinarios, porque no suele presentarse en número suficiente estas situaciones de casos infecciosos como este. La patología molecular, la citometría de flujo, la microscopía electrónica, banco de tejidos, etc. Son otro complemento más de herramientas de naturaleza tecnológica un poco más compleja, pero que sin embargo contribuyen a los estudios. Esto que ustedes ya van a
están conociendo ya, y me imagino desde las asignaturas como histología, ¿no? Ya conocen ustedes a estos dos elementos importantes como son la hematoxilina y la eosina. Y entre sus propiedades las vamos a encontrar que estas van a tener una característica tintorial que va a depender del tipo de célula, va a depender de la maduración de la célula, va a depender de las organelas de aquella célula, va a depender del estado metabólico de esa célula. Entonces, las células más inmaduras tienen una coloración, mientras que las células de mayor grado de maduración van a tener otro. Estas, por ejemplo, de color medio celeste o verdoso, ¿ya? Son intermedias o más profundas. Mientras que aquellas, como estas, cuya característica tintorial es más rojiza, ¿no? En diferentes matices, tienden a ser más superficiales. Entonces, estos elementos nos permiten hacer una diferenciación en cuanto a la maduración de ellos. Otra cosa es que esa capacidad tintorial va a estar dada por varios elementos, mientras que, en el caso del citoplasma, mientras que en el núcleo, usualmente va a adquirir la capacidad tintorial dependiente de la hematoxilina. Hay algo que hemos podido reparar en el tiempo, y es que cuando nosotros llevábamos en mi época de estudiante de pregrado el curso de patología, histología, teníamos a disposición llevarnos una caja de 200 láminas aproximadamente durante el ciclo. Yo la llevaba a mi casa, como también había un programa de alquiler de textos, no sé si todavía siga, ¿no? Iba, recuerdo, a la ciudad universitaria, alquilaba un libro de Chopin, me acuerdo que era de química, y lo tenía durante todo el semestre, y luego lo devolvía. Por eso es que al concluir la carrera teníamos que presentar una carta de no adeudar nada a la universidad, porque teníamos eso. Entonces esas láminas, yo sé que en el transcurso de los años han persistido en cuanto a su calidad para poder ser estudiada microscópicamente. Pero, por ejemplo, en la actualidad, estos colorantes, esta hematoxilina y eosina, son tan de mala calidad que esas láminas, esos preparados histológicos, solo pueden ser útiles 2, 3, 4 años, porque después desaparece la tinción. Esto lo vemos en nuestros archivos, en los hospitales, donde tenemos gran cantidad de casos de años y años y años atrás, ¿no? Pero que la capacidad tintorial de ello disminuye notablemente, y ya prácticamente no son útiles. Yo he tenido algunas colecciones que guardaba justamente para ver los chicos que van a mi sede, ¿no? para el caso de patología general, pero ya han perdido su calidad tintorial, ya no son muy útiles. Pero bueno, ahí están la hematoxilina y eosina, pero no son las únicas. ¿Es suficiente la hematoxilina y eosina? En el 80% de los casos de estudios es suficiente. Pero hay otras tinciones más de histoquímica, no inmunohistoquímica, histoquímica, como por ejemplo la del ácido periódico de Schiff. Otra que ustedes van a ver con alguna frecuencia es la tricrómica de Mason. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, la del ácido periódico de Schiff? ¿Lo utilizamos para fines diagnósticos? Claro que sí. Con mucha frecuencia para identificar estructuras micóticas. ¿Ya? Esa cubierta de mucopolisacáridos que tienen muchas estructuras micóticas resaltan con el ácido periódico de Schiff. Para identificar glucógeno dentro de algunas células. Hay unas formas de esofagitis glucogénicas, otros casos de depósitos mayores de glucógeno a nivel hepático, que van a ser destacados a través de estas coloraciones, como el caso. La tricrómica de Mason es una tinción que va a poder permitirnos identificar, por ejemplo, colagenización, fibrosis, cirrosis, ¿no? Cirrosis hepática, una membrana basal muy engrosada, algunas formas de colitis colagenosa, y así nos muestran una gran cantidad de situaciones en las cuales vamos a tener que identificar fibrosis. Algunas neoplasias malignas generan una respuesta de fibrosis muy intensa en el tejido, y cuando vemos el órgano afectado está duro, muy duro. ¿Por qué? Porque está generando una respuesta que se llama así, desmoplásica.
Y si utilizamos esta coloración tricrómica, veremos que hay gran cantidad de colágeno depositado ahí, fibrosis. Dios. Entre otros elementos tenemos a la inmunofluorescencia, donde utilizamos o marcamos anticuerpos. Es decir, ese riñón tiene algunos tipos de antígenos ubicados dentro de la membrana basal, vamos a decir así, en las paredes vasculares, y que lo vamos a confrontar con un marcador, ¿no? Con un anticuerpo que nosotros hemos comprado. Y utilizamos un elemento que va a poder permitir esta unión del complejo anticuerpo y que se manifieste a través de fluorescencia. Y esto es lo que observamos. Vemos ese tipo de representación. No, este tipo de representación. Ahí estamos destacando, se está manifestando esta reacción antígeno-anticuerpo, que pueden ser inmunoglobulinas, fracciones de complemento, etcétera, etcétera, etcétera. La citogenética, decíamos también, está muy bonita, nos permite este tipo de identificación. Es un microscopio y un programa específicos, muy simpáticos, y permiten esto de manera bastante amigable a esta representación. La inmunistoquímica, muy parecido a la inmunofluorescencia, pero sin fluorescencia, por supuesto, es otra vez el antígeno que viene en el tejido, vamos a decir, citomegalovirus. Esas células tienen involucrados elementos de citomegalovirus porque está infectado por citomegalovirus. Entonces nosotros compramos el marcador, es decir, los anticuerpos contra citomegalovirus. Lo juntamos, pero en lugar de fluorescencia, aquí utilizamos otro elemento que va a ayudar a representarlo, y me refiero a la peroxidasa. Entonces la peroxidasa, ¿no?, haciendo algo muy parecido a la fluorescencia, hace esto, ¿no? Hace esto. En el caso del citomegalovirus, no, por supuesto. Esto puede ser, pues, receptores de estrógeno, de progesterona, CERV2, cantidad de diferentes genes, que nos van a servir para qué. Y esto también es importante, porque la inmunistoquímica. Resulta que es un elemento muy importante para el diagnóstico, que muchas veces en reuniones académicas con colegas de otras especialidades, probablemente no lo sepan, pues es cirujano, no tienen por qué necesariamente saber de la perfecta utilidad de la inmunistoquímica, ¿no? Entonces creen que la inmunistoquímica, algunos colegas, es una herramienta que nos dice si es cáncer o no es cáncer. Y no tanto es así. No tanto es así. Hay varios tipos de marcadores de inmunistoquímica. Les dije hace un momento, los elementos que nos van a poder permitir si hay antígenos de ese virus. Herpes virus, papilomavirus humano, de alto o bajo riesgo, ¿no?, citomegalovirus, etcétera, 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 etcétera. Es decir, nos dice qué tipo de elemento infeccioso es el que puede estar allí. Tuberculosis también. Y muchos otros más, ¿ya? La inmunistoquímica también nos sirve para decir, sobre todo, de qué estirpe celular es el tumor que estamos viendo. Por ejemplo, vemos una lesión metastásica en un ganglio conformado por un mar, una proliferación tumoral abundante de células redondas y pequeñas, parecidas a los linfocitos, pero que está reemplazando al tejido linfoide. ¿Qué pensamos? Esta es una neoplasia maligna de células redondas, pequeñas y azules, así le llamamos, ¿no? Entonces es un gran cuadro donde hay una lista numerosa de tumores o neoplasias malignas que tienen esa característica morfológica. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que usar diferentes marcadores para poder decir de qué estirpe celular es. Es un linfoma, es un rhabdomiosarcoma alveolar, es un sarcoma de Ewing, es una forma especial de linfoma. Es decir, utilizamos los marcadores para que nos diga es un sarcoma. No, es epitelial. No, responde a CD3 o CD20, que son marcadores de los linfocitos. Entonces es una variedad especial de linfoma. Para eso nos sirve también. ¿Para qué otra cosa nos sirve? Para identificar algunos errores genéticos, algunas aberraciones cromosómicas. También lo marca. Nos indica también el índice de proliferación celular. Por ejemplo, yo estoy frente a un linfoma, ¿ya?,
Estoy frente a un ganglio linfático que tiene neoplasias malignas de tipo linfoide y quiero saber cuál es el índice de proliferación celular que tiene. Es decir, cuánto está dividiéndose. Y sospecho, porque veo que se trata de una lesión muy grande ubicada aquí en el cuello, ¿no?, de un niño, y sospecho que se trata de un linfoma de Burkitt. Siempre veo en las fotos de Robbins, desde las ediciones en que todo era en blanco y negro, aparece esa fotito, ¿no? ¿Y cuál es el índice de proliferación de un linfoma de Burkitt? Es de 90 a 99%, es decir, todas las células prácticamente están en división celular. O sea, es agresivísimo, pues. Nos indica el riesgo que tiene. Por eso en algunas clasificaciones de linfoma, a estos linfomas se llamaban de alto grado, porque son aquellas formas de linfoma que están teniendo una altísima proliferación. Bien. La microscopía electrónica también, ¿no? Algunos centros de investigación tienen o tenían microscopía electrónica. Yo sé, por ejemplo, que en nuestra universidad, en nuestro laboratorio de aquí, había microscopios electrónicos. ¿Había? Que a su vez son de transmisión y de barrido, ¿no? Aquí habían, me parece, dos microscopios electrónicos de transmisión, pero creo que ya no funcionó. Sé que la policía tenía un microscopio electrónico de barrido con EDAX, ese microscopio electrónico que no hace cortes como este es de transmisión. El de barrido es aquellos que no sé si han visto, tenido la oportunidad de ver un espermatozoide, por decirlo, ¿no? Que se ve una imagen en blanco y negro espectacular con los ojos de una mosca, ¿no? Que también suelen ponerlo por lo llamativo de estas imágenes. Es decir, el de transmisión ve desde afuera a la estructura. Perdón, el de barrido ve desde fuera a la estructura. Y el de transmisión corta la célula y nos permite ver mitocondrias, nos permite ver las organelas, si esas mitocondrias están bien o tienen algún tipo de alteración. Tengo plata, me compro. Muy bien. Injuria o lesión celular. Esto, como ustedes ya han revisado, vamos a tener que la lesión celular implica una situación de estrés en donde se pone de por medio en conflicto la situación de equilibrio, de homeostasis, y se genera, repito, disturbios dentro de la célula, que estos pueden ser tolerados hasta cierto punto, ¿no?, y determinar que esa célula o se adapte a esta situación. El ejemplo, existe reflujo gastroesofágico, hay incompetencia del cardias, ¿ok? Incompetencia del cardias. Entonces, ese contenido con un pH bajo, que es el contenido gástrico, asciende al esófago. Y si bien es cierto, la mucosa gástrica está adaptada a este ambiente, no lo está el esófago. El esófago está adaptado y de alguna manera dispuesto para tolerar temas mecánicos, de temperatura, etc. Sin embargo, no está adaptado para cambios químicos. Entonces, cuando se produce este reflujo gastroesofágico, hay pirosis, hay ardor. ¿Se imaginan la irritación y la inflamación que se genera en ese tercio distal del esófago? Entonces él procura adaptarse o se lesiona esas células de ahí, que sufren erosión, ulceración, inflamación, y si se logra adaptar, es la otra forma, entonces se transforma. ¿Y qué suele ocurrir ahí? Una forma de metaplasia que es conocida como esófago de Barrett. Entonces, esa mucosa esofágica, que es epitelio escamoso, ya no tolera más, se convierte en una metaplasia y se intestinaliza. Y se convierte en una metaplasia intestinal. Ese ambiente nuevo creado, en donde la mucosa esofágica ha sido reemplazada, la mucosa escamosa del esófago ha sido reemplazada por una mucosa intestinalizada de epitelio columnar, tiene un mayor riesgo de desarrollar otro tipo de patologías, como son neoplasias malignas. El esófago de Barrett significa un mayor riesgo de hacer un adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica. ¿Okay? Entonces,
es importante que entendamos eso que ya también ustedes lo han visto, pero vamos a pasarlo más o menos rápido, en el sentido de cómo son estos cambios. Se adapta de esa manera práctica, como les estoy comentando, ¿no? O me lesiono, me ulcero, me necroso. ¿Ok? Entonces, esos cambios, como estamos viendo aquí, esta es una célula normal. Algunos de estos cambios en la lesión denominada lesión reversible es aquella, ese punto de decir reversible e irreversible va a depender del tejido, de las características vasculares, de las características genéticas. No todos tienen el mismo rasero para poder diferenciar. Este punto es para todos válido. No. Así que en la lesión reversible en general hay un incremento, hay formaciones de unas bulas en la superficie y la célula en general y sus organelas aumentan de tamaño. Tenemos mitocondrias más grandes, retículo endoplásmico igual, se desprenden los ribosomas, ya empieza a trabajar, empieza a haber modificaciones funcionales, porque ya no está tan adecuadamente respondiendo a la síntesis de ATP y la formación de otras proteínas, se ve alterado. Pero aún así es posible que retorne a un estado de normalidad en un momento en que se atenúe en un ambiente hostil. Por otro lado, cuando esta lesión o estos cambios ya asumen una irreversibilidad, es decir, se afectaron las membranas, se afectaron los elementos productores de energía, aquellos que gobiernan los sistemas de formación de ADN, etcétera, entre otros, porque parece que ese es el propósito que tiene la lesión, determina un punto en el cual ya no hay retorno. Ya se rompió la membrana, ya se perdió, salieron los elementos al exterior, se generó una respuesta inflamatoria, hay exposición del contenido citoplasmático hacia afuera y por consiguiente se genera lo que digo, inflamación. Entonces ya al despertarse la inflamación, que eso lo van a ver en otra reunión, al generarse la inflamación se despiertan atracción de otros elementos, ya no solamente celulares sino humorales, y que van a contribuir a que esa lesión sea aún mayor. Esto es lo que les comentábamos hace un momento, ¿no? Se adapta a través de diversas formas, ¿no? Que conocemos como hiperplasia, hipertrofia, que vamos a hablar luego. Las formas reversibles, agudas, como el cambio graso, que lo vamos a ver a nivel de los hepatocitos, el edema celular también, y las formas de lesión irreversible con necrosis y apoptosis. Algunas veces las acumulaciones intracelulares de algunos elementos determinan también paralelamente y complementariamente a lo que hemos descrito hace un instante, y finalmente vamos a ver el tema relacionado al envejecimiento celular, que vamos a hacerlo bastante más obvio. Muy bien, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Ya lo hemos comentado. Igual, ¿no? En el sentido de que cuando el estrés es severo, prolongado de forma rápida, produce lesión irreversible. También comentamos cuáles son aquellos sectores de la célula que van a ser más importantemente afectados. La respiración aeróbica implica fosforilación oxidativa. Estos elementos muchísimo importantes y que van a ser alterados ya desde que la lesión es reversible, inclusive. La integridad de la membrana celular, la síntesis de proteínas, dijimos, el citoesqueleto y el aparato genético que está determinando la viabilidad de esa célula. Nuevamente lo mismo, ¿no? Los cambios que van a determinar la presencia de una lesión celular o de adaptación, que también lo habíamos mencionado. Si se produce lesión celular, esta puede dar lugar a un estado de irreversibilidad y a su vez dar lugar a la necrosis del tejido o a la apoptosis de la misma, que también vamos a ver de las características importantes que tienen ellos. Esta es una imagen repetida de lo que hemos visto hace un momento de la célula normal, aquellos cambios reversibles,
y los irreversibles ya que se han manifestado determinando ya la pérdida de la integridad celular a través del compromiso de diferentes elementos, sobre todo la membrana celular, que ocurre en la necrosis. En la necrosis, recordemos, ¿ya? No tanto en la apoptosis. Las causas de lesión celular pueden ser de origen externo o de origen interno. De origen externo, ¿cuándo? Cuando son dependientes de algunos elementos no orgánicos o que se encuentran por fuera de las estructuras celulares, ¿no? Tenemos a traumas mecánicos, temperaturas, algunos cianuro, el alcohol, etcétera, cambios biológicos, presencia de gérmenes, la deprivación de oxígeno sobre todo, ¿no? Y otros que son endógenos, que son producidos dentro de nuestra propia estructura y economía. Entonces, todos aquellos elementos que forman parte integrante de nuestros aparatos y sistemas. Entonces, esto determinará lesión celular. Y ahí tenemos enumerados a ellos, ¿no? Es prácticamente todos los diferentes elementos que nos vamos a encontrar en el transcurso de los siguientes capítulos. Prácticamente. Patología infecciosa, inmunológica, defectos nutricionales, físicos, envejecimiento, etcétera, genéticos, toxinas, todos ellos van a determinar que esa célula, ese tejido se ve afectado. Ahora, es posible que no son excluyentes entre sí, sino que pueden presentarse de manera simultánea una y otra situación. En estos días estoy viendo un caso, justo ahora que regreso tengo que tomar imágenes fotográficas, de un caso de un paciente que le han hecho una enucleación, ¿ya? La exenteración de la órbita. Es una paciente diabética que está haciendo una infección por hongos, mucorales se llama, mucorales, ¿ya? Y que se presentan muy frecuentemente en pacientes, repito, diabéticos, adultos diabéticos y pacientes pediátricos con problemas nutricionales, es decir, una inmunodeficiencia por esas razones, ¿okay? Y que determina que unos hongos, el Rhizopus, los mucorales, etcétera, que están de ubicación cosmopolita, sobre todo en ambientes húmedos, afecten, ingresen, y en el caso de los adultos sobre todo, ubiquen a nivel del tabique nasal, y luego ascienden a la órbita, luego ingresan al sistema nervioso central. Luego de COVID ha habido un incremento de ello, muchísimo, muy elevado este número. Me imagino que los pacientes diabéticos, luego de ese periodo, no han recibido una adecuada atención médica. ¿Quién recibió una adecuada atención médica en el tiempo de la pandemia? Entonces, por eso la gran cantidad de amputaciones de diabéticos, ya se imagina por qué, no fueron atendidos, no fueron controlados. Ok, entonces, en ese tipo de infección, estos hongos tienen un tropismo, tienen un angiotropismo. Entonces, ellos rodean las estructuras de las paredes arteriales, provocan trombosis y por consiguiente necrosis, ¿no? Necrosis por coagulación, necrosis. Pero no solamente ese tipo de necrosis, sino también provocan otro tipo de necrosis que se llama necrosis enzimática o esteatonecrosis. También esteatonecrosis. Es decir, eso va a depender del tipo de agente. Y que, como les repito, va a provocar necrosis por coagulación y tienen un pésimo pronóstico y también producen esteatonecrosis. Como vamos a ver ahora. Entonces, el agente infeccioso puede hacerlo de varias maneras, ¿se dan cuenta? Generando la acción directa del germen, generando invasión vascular con trombosis y necrosis. De tal manera que los diferentes capítulos que ustedes van a ir estudiando pueden juntarse y pueden complementarse. Porque ahí estamos hablando, repito, de enfermedades infecciosas, estamos hablando de trastornos hemodinámicos, ¿ok? Y necrosis también, ¿no? Bien, entonces, en el caso muy especial de la falta de oxígeno, es una de las formas que con mayor frecuencia
afectan a diferentes estructuras, especialmente cuando existe, repito, alguna forma de isquemia, ¿no? Con infarto, cuando ello ocurre, en algunos órganos determinados. Esta hipoxia puede ser producto del compromiso de diferentes estructuras, y no solamente de forma orgánica, sino también de forma funcional. ¿Sí? Entonces van a determinarse que los diferentes elementos que son trabajados en las células a partir del aporte de oxígeno se verán afectados por ello la actividad de la bomba de Sodor de la membrana celular. Incremento de la glucólisis anaerobia, acumulación de especies radicales de oxígeno. Alteración de la estructura del aparato de síntesis proteica, muy parecido a lo que hemos comentado hace un momento. Lesión de las membranas mitocondriales y ribosómicas. Y bueno, lo que ocurre posteriormente si es que se provoca la reperfusión, ¿no? Que es también un elemento dramático que se produce luego de una destrucción de una arteria coronaria, ¿no? Posteriormente puede permitirse el aporte el aporte vascular y nutricional y de oxígeno por un procedimiento quirúrgico o por un procedimiento farmacológico. Entonces, el permitir que llegue un aporte sanguíneo a esos sectores, y esto también genera esto que se conoce la lesión por isquemia reperfusión, ¿no? Con un incremento de niveles del calcio y que provoca que no solamente se recuperen ese tejido, ese aporte que va a llegar a esas estructuras miocárdicas, sino también provocan lesión en ese instante, en ese momento. Lesión celular reversible. Estas, dijimos, tienen algunas caracterizaciones, ¿no? Representadas por la tumefacción y representadas por el cambio graso. El cambio graso es la representación más importante, creo que está en la siguiente, es esto, no, vamos a ver todavía la tumefacción. El cambio graso está en la siguiente diapositiva. La tumefacción son cambios que se generan dentro de la célula y que implica lo que su término dice, ¿no? Un aumento de tamaño y desorganización. Y logra también identificarse algunos cambios perdiéndose la arquitectura normal, la arquitectura histológica normal. Tenemos que esto es la histología normal de tubos renales, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Miren la manera en que se disponen esos citoplasmas. Se ve como esmerilado, como vidrio esmerilado. Entonces, este tipo de cambios nos está indicando que hay tumefacción. Hay algo que está determinando ello, aún como de posibilidad con reversibilidad. Mientras que el cambio graso implica la presencia no de tejido adiposo, por cierto, no es tejido adiposo, es presencia de lípidos. ¿Ya? A veces nos confundimos. ¿Ya? No, es presencia de lípidos en los hepatocitos. No son lipoblastos, no son adipocitos, no. Son hepatocitos. Que puede ser también, no solamente en el hígado, también en el miocardio se presenta. Muy pocas veces lo estudiamos con ese fin. A nadie le toman una biopsia para saber si eso es un cambio graso en el miocardio. ¿No? Bien. ¿Qué características tienen? Los órganos son grandes, pálidos y blandos. Sí, si han tenido la oportunidad de ver cómo se hace el producto del hígado del pato, ¿cómo se llama? Paté, no el paté, ¿no? Y cómo es la producción industrial de ello, es terrible, ¿no? Los pobres animales están, bueno, alguna vez he visto algunos videos de ello, esa tragedia, los animalitos están inconscientes, alimentándolos, y para poder obtener pues un hígado muy graso, muy graso, tremendos hígados, esos animalitos. Son lípidos, pero qué rico es. Los cambios celulares en el hígado graso. Hay
varios cambios identificables por ultraestructura en especial. Aplanamiento de las microvellosidades, presencia de vacuolas, esas sí las podemos ver, que pueden ser vacuolas citoplasmáticas únicas o varias, pérdida de las uniones intercelulares, tumefacción de mitocondrias, dilatación del retículo endoplasmático y alteraciones nucleares. Todo evidenciable a través del microscopio electrónico. Sin embargo, la presencia de las vacuolas sí lo podemos identificar. ¿Ya? Eso sí lo podemos ver. Este, por ejemplo, es un hígado graso. Miren esa tonalidad. Normalmente el hígado tiene un tono más o menos rojo vinoso, ¿no? Un color así oscuro, como el vino tinto. Esta es la presencia de estos hepatocitos con vacuolas citoplasmáticas. Y esto es lo que decíamos hace un momento en relación a los cambios de la ultraestructura. Esto es normalmente las microvellosidades en estos hepatocitos, aquí están los sinusoides, los núcleos, las mitocondrias, qué bonito. Pero esto es ya alterado. Aplanamiento de las microvellosidades, presencia de vacuolas, mitocondrias, miren esas todas hinchadas, aparecen varios núcleos, ¿no? Es ya esto, la identificación de la ultraestructura. Pero ¿qué es lo que vemos? Esto es lo que vemos nosotros. Eso se llama esteatosis, ¿no? Esteatosis hepática. En cuanto a la lesión celular irreversible, dijimos ya es un momento de incapacidad para recuperar la función de la mitocondria, de la membrana, de la estructura del ADN y la membrana de los lisosomas. Entonces, cuando esa posibilidad se agotó, se produce la muerte celular. Parecido a lo anterior, estos son los túbulos renales, muy bonitos ellos, ¿no? Separándose una célula de otra, tubos contorneados, y aquí tenemos la lesión necrótica irreversible. En el contexto de una lesión renal, vamos a poner una necrosis tubular aguda, por ejemplo. Ahí podemos ver ese tipo de imágenes. Y esta otra también. Aunque esta está en otra coloración, ¿no? Me parece un Yemsa, pero no ayuda mucho en relación a lo anterior. Estos túbulos renales, igual, con este aspecto de vidrio esmerilado, ¿no? Y aquí mucho más marcado, con pérdida de la arquitectura, se ha perdido la forma ya no tiene forma tubular. Necrosis tubular. Y estas necrosis y apoptosis, que ustedes ya deben dominar bastante ese tema, deben haberlo revisado, pero yo quiero enfocarme en que hay algunas diferencias entre ellas, ¿no? Y que nos van a ayudar en cuanto a poder identificarlas en las estructuras histológicas y nos van a poder permitir predecir también algunos de los cambios morfológicos que van a determinarse en los órganos, ¿no? Hay varios mecanismos: necroptosis, piroptosis, paraptosis, autofagia, que son algunas variantes específicas de estas diferentes formas en diferentes elementos y tejidos. Ya, decíamos que en el contexto de la producción de este mecanismo apoptósico, en el cual esto ocurre en dos formas, una es la fisiológica y la otra es patológica. La primera va a ocurrir en el contexto de una situación en la cual hay desarrollo de diferentes estructuras en relación a la embriogénesis y los cambios que se determinan a partir de ello, y que esto nos lo muestra de manera muy gráfica, ¿no? Para que se produzca el pliegue y de la desaparición del mismo, ¿no? Tiene que producirse la muerte de esas células. Y tenemos que diferenciarlas en algunos de estos momentos. De esta manera que normalmente debe ocurrir ello. Que en un momento determinado no lo fue, porque en un momento determinado no tenía esa disposición. Normal también. ¿Sí? Entonces, eso nos grafica bastante bien lo que corresponde a las formas fisiológicas, ¿no? Que no solamente en la embriogénesis, sino también en algunas otras situaciones. Por ejemplo, ocurre en algunas enfermedades infecciosas. También la forma patológica simultáneamente con la fisiológica.
En el caso del endometrio, por ejemplo. El endometrio tiene un periodo cíclico y que determina que en un momento determinado se produzca la destrucción de algunos de estos elementos, sin que genere respuesta inflamatoria, porque imagínense, cada ciclo menstrual determinaría, ¿no?, un proceso inflamatorio. Sería terrible. Sería terrible. Y si ya de por sí, nada más, es una situación que genera, vamos a decirlo de alguna manera, estrés en la paciente, ¿cómo sería si cada vez que ello ocurriera se desataría una respuesta inflamatoria? No. Imagínense lo terrible que sería. Entonces, hay un número importante de situaciones en las cuales esta corrección fisiológica es a través de apoptosis o muerte celular por la patológica, esta ya pues la podemos ver en muchas situaciones, como sobre todo aquellas relacionadas con procesos inflamatorios crónicos o infecciosos. Algunos procesos inflamatorios crónicos que vamos a ver, por ejemplo, característicamente en el hígado, ¿no? En el hígado, ahí están, ¿no? En formas de hepatitis viral, los cuerpos de Kunzelman, ahí están, miren esa cantidad de cuerpos apoptósicos. Aquí también los vemos, son los cuerpos de Kunzelman, en formas de hepatitis virales. Y lo que destaca mucho más, y me parece más importante, es que mientras que en la necrosis hemos comentado de que las membranas plasmáticas se destruyen, no ocurre ello en la apoptosis. En la apoptosis la membrana permanece conservada, íntegra. Evita el contacto con el exterior, porque si hubiera ese contacto de los elementos intracitoplasmáticos con los de fuera, se despertaría una respuesta inflamatoria. Nos llenaríamos de neutrófilos y estaríamos permanentemente en un estado inflamatorio, eso pueden imaginar, lo terrible que es. Eso me parece muy importante. Entonces, esto aquí ocurriría la condensación del núcleo, la fragmentación del núcleo y estos fragmentos se desprenden con su membrana plasmática. Esta tiene como elemento importante la activación de las caspasas, y ahí tenemos algunos de estos elementos como el BAX, BCL, BCL2, BCL6, factor de necrosis tumor alfa, etc. Y que a través de la vía intrínseca o mitocondrial o la extrínseca van a determinar esta activación de caspasas y estos cambios, ¿no? En este esquema muy bonito del rodón, ahí está, ¿no? Al final de cualquiera de estas dos vías, aquí está el punto, ¿no? Esto no es tan largo, por si acaso, esto es bastante más corto, pero sin embargo genera la activación de caspasas que van a dar lugar a estos cuerpos apoptósicos disponibles para ser engullidos, pero con la conservación y, entre comillas, integridad de su membrana plasmática. Algunas de las situaciones en las cuales se va a producir ellas, tenemos esta, por ejemplo, en embriogénesis, ya lo hemos comentado, involución de tejidos con dependencia hormonal, lo que decíamos en el endometrio, ¿no? Linfocitos en médula ósea y timo. Ustedes saben que el timo y los cambios que se dan algunas veces de manera fisiológica o patológica del tejido hematopoyético en lugares donde no debió haberse dado, también tienen que involucionar. Ocurre hasta en situaciones de adultos inmunocompetentes. Disminución de los leucocitos al final de la respuesta inmunitaria e inflamatoria. ¿Qué ocurre si hay una respuesta inflamatoria? Un absceso pulmonar que tiene gran número de neutrófilos, entre otros elementos inflamatorios. Esos se quedan ahí y no pueden quedarse eternamente. Tienen que ser eliminados. Y son eliminados también mediante estos mecanismos. De manera patológica, cuando hay daño del ADN, que puede ser en muchas circunstancias, acumulación de proteínas mal plegadas, también lo hemos visto en diferentes circunstancias, amiloidosis también una de ellas, infecciones, algunas víritas. Este cuadro es para diferenciar en concreto a estos diferentes elementos y lo que va a ocurrir con ellos. La membrana plasmática. Miren, la membrana plasmática en la necrosis usual está rota. En la apoptosis está intacta.
Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas que ya lo conozco, y que creo que ya no nos quedan 15 minutos. Las necrosis, las formas de necrosis. La necrosis es un gran grupo de diferentes mecanismos, algunos de ellos mejor estudiados, otros ubicados allí un poco a la presión, ¿no? Porque no deberían estar algunas de estas formas. Pero dentro de ellas vamos a encontrar, ¿no? Esta necrosis celular va a depender del tipo de célula, duración de la lesión, gravedad de la lesión, del tipo de lesión, del estado también, es decir, las características externas y propias de la célula, y que van a sufrir estos cambios. Ahora, estos cambios van a ser de acuerdo al origen que los esté generando. Ejemplo, van a ver, los tipos de muerte celular van a determinar cambios a nivel nuclear y cambios a nivel citoplasmático. Esa necrosis va a dar lugar, dependiendo del tipo de necrosis, a cambios citoplasmáticos. Aquí tenemos la eosinofilia, o sea, la célula se pone roja, así como vimos esos cuerpos apoptóticos, eso es eosinofilia. Y aun cuando no sea la forma de necrosis que estamos viendo, eso es lo que más se le parece. Un citoplasma acidófilo, citoplasma vítreo. Hace un momento les mostré y les dije que esto parece vidrio esmerilado. A eso me refería. Y eso se produce por pérdida de glucógeno. Hinchazón y vaporización del citoplasma, también lo hemos visto. Hinchazón celular y de las organelas. Formación de figuras de mielina, que son masas de fosfolípidos derivados de las membranas celulares dañadas. Eso no lo vemos con mucha frecuencia. La microscopía electrónica sí nos lo permite ver, ¿ya? Y cambios nucleares, la pignosis, es decir, el núcleo se hace un puntito, ¿no? Porque hay reducción nuclear, fragmentación nuclear, que es la cariorexis, pedazos de núcleo en diferentes partes, y la cariolisis es prácticamente la pérdida o desaparición de esa tonalidad oscura de los núcleos. Patrones morfológicos, tenemos a la necrosis coagulativa o necrosis por coagulación, la necrosis licuefactiva o colicoactiva también se le llamaba, necrosis caseosa, necrosis grasa, fibrinoide, gangrenosa. La coagulativa es aquella que se produce por ausencia o por disminución del aporte de oxígeno, que puede ser porque la vía está obstruida, trombo, embolia, etcétera, una sección de la arteria, un bloqueo de la circulación, ¿sí? Esos diferentes elementos, o también no tiene que necesariamente haber obstrucción, sino que se produce a veces una, entre comillas, obstrucción dinámica, es decir, el órgano, el corazón, requiere un aporte de 10 para trabajar 10, pero está en insuficiencia cardíaca, y él está trabajando como 100, y solo está recibiendo, bueno, ni 10, está recibiendo 5. Entonces, eso determina una alteración dinámica, sin obstrucción. Entonces se produce un déficit, y eso puede dar lugar también a necrosis por coagulación o necrosis coagulativa. Hipoxia o isquemia, esto también ya lo habíamos comentado hace un momento, ¿no? Lo que va a producir la falta de oxígeno genera también falta de energía para las vías metabólicas celulares y necrosis. Aquí tenemos a este es un corazón en un corte coronal, y aquí tenemos a la lesión, el infarto, ¿no? Que se ha producido. Se ve como una especie de material como gelatina, ¿no? Eso es la zona. Esa es la zona afectada y que en muchas oportunidades, como en este, está comprometiendo de manera muy especial a una de las zonas más desprotegidas, como los miembros inferiores, los tobillos, ¿no? Como los hepatocitos alrededor de las venas centrolobulares que reciben la peor sangre. El subendocardio también recibe muy pobre cantidad de nutrientes y oxígeno. Es decir, son de las zonas. Siempre tiene que haber injusticia en cuanto a la distribución. Bueno, digo que el subendocardio es de aquellos que reciben mal aporte sanguíneo. Por eso, no necesariamente obstrucciones puede determinar infartos subendocardios, y por esa caracterización. Entonces tenemos aquí está. Bueno, y esto
una de las causas más frecuentes es, en este caso, aterosclerosis y trombosis coronaria, que lo vamos a ver en otro capítulo. Aquí esta es una coronaria normal, pero esta es una coronaria que, miren, tiene calcificación y tiene placas ateromatosas que se pueden trombosar. Esta es la necrosis por coagulación. En la necrosis por coagulación, a diferencia de otras formas de necrosis, se conserva en algo la arquitectura, hasta cierto punto. Entonces ustedes ven ahí, miren, fibras miocárdicas con algunos cambios incipientes a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? Estas fibras pierden los núcleos, pierden las estriaciones del tejido muscular esquelético, o en este caso miocárdico. Y finalmente hay una respuesta inflamatoria. En esa inflamación, que se está produciendo esa respuesta inflamatoria a propósito de que se ha vulnerado y se ha activado la cascada de la coagulación, del complemento, etc. Y tenemos a esos elementos. Pero se ven como si las células se hubieran momificado. Es decir, más o menos tratan de semejar la morfología original. Es la única de ellas. Aquí tenemos en algunos órganos, aquí por ejemplo este infarto renal. El riñón es un órgano que tiene una distribución de terminación distal. Entonces si se produce aquí, en este sector, una obstrucción de la luz, entonces todo este sector, toda esta cuña, va a sufrir la isquemia. Lo mismo ocurre en otros órganos como el vaso, como en pulmones. También ocurre ese tipo de necrosis. Así en cuñas. Es decir, la obstrucción se está produciendo a este nivel más o menos. Y todo su territorio es obstruido. Acá tenemos el pulmón también, ¿no? Aquí se ve muy bien y se distingue las zonas afectadas, pero que en esencia, repito, en esencia conserva la morfología original. No conserva la morfología original. Se perdió, por supuesto, las organelas, los núcleos, etc. Pero sigue siendo necrosis por coagulación. La licuefactiva es aquella forma de necrosis asociada a la pus, a los neutrófilos, a la infección aguda, a la infección supurativa, así se llama. ¿No? Entonces, se provoca una infección bacteriana con gran cantidad de neutrófilos, y esa necrosis, que involucra no solamente las células inflamatorias, sino el tejido donde se está desarrollando, va a dar lugar a ello, necrosis licuefactiva. Y aparece como una masa licuefactiva, dice, porque parece que se hubiera licuado ese material. Es la pus. ¿Dónde están? En los abscesos también está ello. Todas aquellas pústulas tienen necrosis licuefactiva. Y ahí está. Este es un infarto cerebral. Y eso en especial, que también está en vuestros libros. El infarto cerebral, a diferencia de otros infartos, como hemos visto, es los infartos que hemos visto a nivel renal, es compacto, ¿no? Es una masa compacta, la que hemos visto hace un momento. Cerebro con isquemia que no hace necrosis coagulativa. Miren, el infarto renal es sólido. En cambio, cuando un infarto se produce en el sistema nervioso central, en el tejido encefálico, da lugar a eso, a necrosis, no necrosis por coagulación, sino necrosis licuefactiva. ¿Ya? Necrosis licuefactiva. Entonces tenemos ahí ello, en este caso tenemos un absceso hepático también, y se forma como pus, muy parecido a la pus. La necrosis gaseosa se presenta muy especialmente en algunas formas infecciosas, entre las que destacan la tuberculosis y algunas micosis como la histoplasmosis. Algunos le niegan a la histoplasmosis esa caracterización, pero sí la hemos encontrado con alguna frecuencia, ese tipo de necrosis. La histoplasmosis, así lo describen los brasileños sobre todo. Entonces, ¿por qué se produce de esta forma? Aquí está. Porque estas micobacterias contienen ceras complejas, péptidos, glicolípidos que ejercen potentes efectos biológicos. Por eso es fundamentalmente
Ahora, esta forma de necrosis que parece como unos grumos irregulares, como el requesón que le llaman cuando está cortándose en momentos iniciales, tiene característicamente alrededor de ello una respuesta inflamatoria característica, con la lesión granulomatosa tuberculoide, que está dada por células epiteliales. Es decir, estos son los elementos celulares más importantes de un granuloma tuberculoide, como van a ver cuando traten ustedes inflamación crónica. Si no hay células epitelioides, no es granuloma, no es una inflamación crónica granulomatosa tuberculoide. Células epitelioides, ni siquiera las células gigantes multinucleadas tipo Lanca, las células epitelioides son la BD, aunque este término esté muy desacreditado, ¿no? Pero de estos elementos o de estos cuadros. ¿Okay? Bien, y ahí está la necrosis gaseosa, lo que les indicaba, ¿no? Miren, ahí están este es el material necrótico y aquí alrededor están las células epitelioides. No se ven muy bonitas, pero esto, aquí en este ganglio, por ejemplo, este ganglio iliac, necrosis gaseosa. Esta necrosis en este tejido ganglionar aparentemente. Ese material grumoso. La necrosis gangrenosa es una forma de necrosis que involucra usualmente dos formas de necrosis. La necrosis por coagulación. ¿Por qué? El diabético tiene un pésimo aporte sanguíneo a sus miembros inferiores, en especial sus pies. Pésimo aporte. ¿Por qué? Porque sus arterias tibiales posteriores, las arterias pedias, las popliteas, tienen una aterosclerosis importante, que la luz que dejan es mínima. Mínima. Entonces, esa forma. Y lo otro, lo que es peor, es la arterioloesclerosis, es decir, que las arteriolas tienen una luz mínima porque su pared está muy gruesa. Es lo peor. Es lo peor. La arterioloesclerosis. Bien, todo esto determina ¿qué? Necrosis por coagulación, mínimo aporte sanguíneo. Y el diabético tiene otro problema más. Tiene una susceptibilidad mayor para las infecciones bacterianas o de cualquier otra. Entonces, ¿qué genera eso? Infecciones, gérmenes, bacterias, inflamación aguda con necrosis licuefactiva. Entonces, ¿qué se produce en ellos, en estos pies diabéticos? Se produce necrosis por coagulación y que en algunos pacientes lo vemos como momificado. Se ve un pie negro, ¿no? Como si estuviera momificado. Seca, la piel ya prácticamente no tiene funcionalidad. Eso se llama gangrena seca. Mientras que en donde predomina la necrosis por coagulación, obviamente. Mientras que la otra forma, en donde predomina la necrosis licuefactiva, hay supuración. A veces son gérmenes gram negativos o anaerobios y que determinan la presencia de flictemas en el tejido, o una fasciitis necrotizante muy marcada, y esa se llama la gangrena húmeda. Entonces ustedes ven al paciente, despide un olor bastante pútrido, ¿no? Y características de necrosis, pero con secreción abundante. Esa es la llamada entonces gangrena húmeda, y que tiene relación con lo que digo, la necrosis gangrenosa. Están estas formas que se desprenden, el tipo de compromiso, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Como repito, en unas van a predominar, en otras van a coexistir, unas y otras. La fibrinoide es una forma especial también que compromete a las paredes de los vasos sanguíneos. Algunos de ellos son arterias de pequeño calibre, de mediano calibre, y que van a dar lugar o van a presentarse en algunas formas de vasculitis. Y que las vasculitis a su vez van a denominarse en función del calibre de la arteria comprometida. Se llama vasculitis de vasos pequeños, de vasos medianos o vasculitis de vasos grandes. Y usualmente tienen una relación con unas reacciones antígeno-anticuerpo y depósitos de complejos inmunes en las paredes vasculares. Y cuando esto se produce, estos depósitos a nivel de las luces vasculares, a nivel de las paredes vasculares, no de las luces, las paredes vasculares, se depositan en forma de un material brumoso, de color rojizo, ¿ya? Y que da la apariencia de parecerse a la fibrina. Y por eso se llama, parecido a la fibrina, es fibrinoide. ¿No? El sufijo parecido a.
Entonces, por eso se le llama así necrosis fibrinoide. Y ahí están, miren, en estas formas de vasculitis, este material que está depositado ahí. ¿Supone que es una pierna? Esta otra forma de necrosis grasa o necrosis enzimática muy característicamente se produce en la grasa peripancreática, pero puede presentarse en cualquier lugar, en especial la grasa peripancreática. ¿Por qué? Porque al denominarse enzimática estamos aludiendo a que el páncreas tiene proteasas, etcétera, lipasas en especial. Entonces esas lipasas que salen porque hay una obstrucción del conducto pancreático, porque hay una destrucción de los acidos pancreáticos en el contexto de un cuadro alcohólico agudo, ¿no?, van a generar una actividad sobre el tejido adiposo, dando lugar a eso que es la necrosis grasa o enzimática. También lo vemos en lesiones traumáticas a nivel del tejido adiposo de la mama, por lesiones traumáticas a ese nivel, ya contusiones, qué sé yo. Entonces produce también lesiones muy similares a ella. Y la otra forma es la que quise mencionar y lo puse aquí, al decir cigomicosis. ¿Se acuerdan que hace un momento les hablaba de los mucorales, ¿no?, del caso que estaba viendo? Ya, esos mucorales en conjunto se llaman así, se llaman cigomicosis. Revisen, ¿ya? Entonces en ellos también se encuentra, no sé por qué, pero existe este tipo de necrosis grasa o enzimática. No sé, en este caso el hongo no tendría por qué tener lipasas, ¿no? No lo sé. Pero ese es el tipo patrón. Aquí tenemos entonces, miren, el páncreas, ¿no?, con actividad inflamatoria y la presencia de estas áreas claritas, ¿no? Si ustedes van a ser cirujanos van a ver esto en muchas formas de pancreatitis aguda. Al producirse la lesión, las lipasas y proteasas actúan sobre el tejido pancreático propiamente dicho. Esto adquiere una capacidad mayor de poder captar a los iones de calcio y depositarse ahí en esto que se llaman saponificación o formación de jabones en el páncreas. ¿Okay? Obviamente estos pacientes tienen ustedes los van a estudiar en laboratorio y tienen unos niveles de amilasa elevadísimos. Este es el aspecto, miren, células adiposas con borramiento del citoplasma y se ve de este modo, se ha perdido la nitidez y ha sido reemplazado ese material por este otro. Aquí lo vemos también. El año pasado tuvimos el primer caso clínico que vimos el año pasado, era justamente una pancreatitis aguda con esteatonecrosis. Pero este año creo que es diferente, ¿no? Es lo que van a discutir hoy y mañana. Bueno, finalmente para terminar, tenemos a diferentes cambios como hipertrofia. Aquí tenemos estas imágenes de hipertrofia del tejido muscular. Estas formas pueden ser fisiológicas o patológicas. Esta es fisiológica en el contexto de una gestación, creo que ya terminaron sus compañeros, las formas de hiperplasia, que también fisiológica o patológica. Mientras que en el primer caso, la hipertrofia principalmente se va a dar en algunos órganos o estructuras que tienen una menor capacidad de división celular. ¿Cuáles son ellos? El músculo, el tejido muscular. Tejido muscular. Entonces, en ellos, muy en especial, la hipertrofia es bastante importante en cuanto se refiere a los diferentes elementos que van a proliferar. La hiperplasia, a su vez, es un incremento en el número de los elementos celulares. Pueden coexistir ambos, ¿ya? Pero característicamente a algunas de ellas se le da la denominación en función del cuadro que predomina: hiperplasia endometrial, hiperplasia prostática. La atrofia, en este caso, atrofia cerebral por aterosclerosis de arterias, determina isquemia y una disminución del parénquima encefálico de ese lado. La atrofia, igual, miren este endometrio atrófico, este es un endometrio atrófico también en una menopausia. En una atrofia muscular, normalmente las fibras tienen estas dimensiones, pero aquí las tenemos en unas
en unos tamaños bastante reducidos. Hipoplasias y metaplasias, ¿no? En este caso, este es un endocervix. ¿Por qué decimos endocervix? Porque miren, el endocervix tiene glándulas endocervicales, ¿no es así? Y debería estar cubierto por endocervix, por epitelio columnar. Pero en este caso no está cubierto por epitelio columnar, está cubierto por epitelio escamoso. ¿Cómo se llama eso? Metaplasia escamosa. En este caso, esto es un epitelio respiratorio, lo que pasa el tráqueo o bronquio. Entonces tenemos epitelio respiratorio con sus cilios, ¿no? Pero ¿qué encontramos? Epitelio escamoso. ¿Cómo se llama? Metaplasia escamosa. En el estómago, miren, normalmente el estómago no tiene células califormes ni células absortivas. No tiene eso. Aquí en este estómago encontramos, miren, intestinalización. Muy parecido a lo que dijimos hace un momento. Les puse el ejemplo del esófago que hacía metaplasia intestinal. Bueno, el estómago, también por reflujo duodeno gástrico, ¿no? También puede sufrir diferentes cambios. O por otros estímulos más, dando lugar a que éste se intestinalice. Y eso se llama en el estómago metaplasia intestinal. En el esófago de Barrett, esa es la imagen que les decíamos, ¿no? Acá está el esófago, de la mucosa columnar que está ascendiendo en el esófago por las razones que ya hemos comentado y que lo vemos aquí. Normalmente el esófago debe tener este tipo de epitelio, pero está siendo reemplazado por este otro. Eso se llama esófago de Barrett. Muy bien muchachos. Yo creo que vamos a detener aquí para no perjudicar vuestras actividades luego.